sabía que no tenía el mismo origen ni las mismas oportunidades que muchas de esas jóvenes, pero también sabía que su determinación y su fuerza de voluntad podían ayudarla a conseguir lo que se propusiera. Así que continuó caminando con la vista en el horizonte y el corazón lleno de ilusión por lo que el futuro le depararía. El sol emergía con parsimonia en medio de la oscuridad de la ciudad de cristal, una esfera tímida de fuego cuyos primeros rayos teñían los bohíos con tonalidades doradas y rojizas. Las palmas se mecían graciosamente al viento al compás del murmullo de las olas y la brisa marina. El cielo, como un lienzo en tiempo real, desplegaba sin prisas colores asombrosos. En este amanecer, los primeros pescadores se aventuraban en el mar, desafiando las aguas en busca de tesoros ocultos bajo la hermosa escena natural que prometía secretos indelebles en la memoria. Baltara, distante de la ciudad de cristal, se mostraba como un oasis sereno, sus caminos de arena, más que detener el tiempo, parecían esconder tramas misteriosas en una imagen idílica donde la naturaleza reinaba, alejando a los habitantes del bullicio urbano. La calma y serenidad impregnaban el aire, como si el lugar estuviera atrapado en una postal eterna. En Baltara, los días transcurrían con los aldeanos que, al despertar, enfrentaban otro día iluminado por luces nocturnas en los campos de trigo y los huertos que rodeaban sus pintorescas casas de madera y techos de paja. La comunidad, anclada en la serenidad, seguía el curso tranquilo de la vida en este rincón apartado de la ciudad de cristal. Entre las sombras y luces, susurros de antiguos misterios se insinuaban, listos para ser desentrañados. Baltara, con sus senderos de arena y casas adornadas con enredaderas floridas, era un rincón encantador donde la comunidad se tejía como las enredaderas que abrazaban sus casas. Todos compartían sonrisas y saludos, y los niños llenaban el aire con risas mientras se escondían entre los árboles frutales en animados juegos de escondite. Las noches de invierno cobraban vida con las historias que las abuelas tejían junto a la cálida chimenea, creando un tapiz de memorias que perdurarían en el tiempo. El suave murmullo del riachuelo que serpentaba por la aldea se convertía en una melodía constante, una sinfonía. Sin embargo, bajo la aparente serenidad, Baltara escondía secretos y misterios, como las sombras que se deslizaban en los rincones más oscuros. Una antigua leyenda, susurrada de generación en generación, hablaba de un tesoro oculto en los bosques circundantes. Algunos valientes buscadores de emociones se aventuraban por los senderos oscuros del bosque, ansiosos por desentrañar el enigma que envolvía la leyenda. Cada crujido de hojas secas bajo sus pies resonaba como un eco de la historia que los bosques guardaban celosamente. En medio de esta dualidad, una misteriosa figura encapuchada conocida como Alistair merodeaba en las sombras, su presencia apenas perceptible pero siempre presente. Los rumores sobre Alistair, como el viento susurrando entre las hojas, alimentaban la intriga de la comunidad. Se decía que conocía los secretos más profundos de Baltara y que sus pasos dejaban una estela de misterio a su paso. A medida que la leyenda del tesoro cobraba vida, también lo hacía la figura enigmática de Alistair. ¿Era él un guardián de los secretos o un buscador de tesoros en las sombras? En Baltara, la danza entre la encantadora cotidianidad y los oscuros secretos estaba a punto de revelar sus cartas, y Alistair, como una figura en el umbral entre la realidad y la leyenda, desempeñaba un papel crucial en este juego eterno de luces y sombras. Durante el amanecer del día de aquella noche, las manos de una niña se entrelazaban con las de la pareja que cruzaba el animado barrio de Baltara. Los caminos bulliciosos rebosaban de gente y colores, con el apetitoso aroma de las cocinas locales impregnando el aire. Las viviendas, transformadas en acogedores comercios, flanqueaban los senderos de arena, y el bullicio de la vida resonaba en sus oídos. Bajo la luz parpadeante de faroles que pintaban con destellos dorados la escena aún nocturna, el trío continuaba su travesía. La niña, con ojos llenos de asombro y curiosidad, observaba el vaivén de la vida en Baltara. La pareja, con pasos acompasados, se sumergía en la efervescencia del barrio, donde risas y murmullos tejían una sinfonía única. A medida que avanzaban, descubrían los secretos de cada rincón iluminado y las historias que se contaban entre susurros en las esquinas. Baltara, en su esplendor nocturno, se convertía en un escenario donde la magia de lo cotidiano se entrelazaba con los sueños que se alzaban en la penumbra. Las manos unidas simbolizaban más que un simple gesto, eran la conexión entre el presente, el pasado y el futuro, una danza efímera pero eterna en las calles animadas de este encantador barrio. El amanecer revelaba un nuevo día, pero la magia persistía, como un eco de la noche que se desvanecía pero dejaba su huella en cada rincón de Baltara. Mientras avanzaban, la niña los dirigía con entusiasmo,
saltando de un charco a otro en su camino. No obstante, a medida que avanzaban, la diversidad del barrio se iba desvaneciendo. Las viviendas de hojalata y techos de paja se hacían menos comunes, y la vegetación crecía más profusamente. Finalmente, dejaron atrás el bullicio de Baltara y entraron en el tranquilo mundo de la aldea. Las chozas se alzaban ante ellos, y el sonido del riachuelo creció a medida que se acercaban. El ritmo de vida experimentó un cambio, y los aldeanos que encontraron en su camino les ofrecieron rostros más amables y acogedores. La niña los guió por senderos sinuosos hasta llegar al corazón de la aldea, donde la sencillez... La niña, de 6 años, era curiosa y traviesa, con una inteligencia activa y una sed insaciable de nuevas aventuras. Exploraba su entorno con un entusiasmo contagioso. A lo largo del sendero de regreso a casa, los pies descalzos marcaban la arena, símbolo de una familia cariñosa y comprometida. El padre, esforzado y protector, irradiaba una amplia sonrisa que contagiaba a su hija. La madre, dulce y cariñosa, disfrutaba haciendo manualidades con su hija. Un día, el padre de la niña perdió su empleo, sumiendo a la familia en preocupación. La madre se empleó para contribuir al sustento. Aunque la situación mejoró con el tiempo, la presión financiera persistió. La madre estalló en una discusión con el padre. La niña, preocupada, les pidió que dejaran de pelear. El padre perseveró en su búsqueda de empleo, enfrentando rechazos. Finalmente, consiguió trabajo, aliviando la situación. La familia, inspirada por la inocencia de la niña, decidió ser más positiva y unida. Juntos, compartieron una cena al atardecer, apreciando la belleza de su hogar y fortaleciendo su vínculo familiar. Después de la cena en la plaza, los padres de la niña se sentaron en la arena de la playa junto a una hoguera encendida. Miraban el fuego con expresiones pensativas y tristes en sus rostros, compartiendo miradas llenas de incertidumbre. La madre soltó un suspiro profundo y dirigió su mirada al horizonte, mientras el padre tomó su mano y la apretó con ternura. Parecía como si ambos estuvieran luchando con sus pensamientos y preocupaciones personales, sin tener claro cómo enfrentarlos. La niña se acercó a ellos, sintiendo la tristeza y la tensión en el aire. Tomó sus manos y las apretó con fuerza, intentando transmitir su amor y apoyo a través de ese gesto. Los padres se miraron de nuevo, esta vez con un atisbo de esperanza en sus ojos. Sabían que no sería fácil superar los desafíos que enfrentaban, pero el amor que compartían y el apoyo mutuo que se brindaban les daba la fuerza para seguir adelante. Así, la hoguera seguía ardiendo y la niña seguía aferrada a las manos de sus padres, como una muestra de unidad y fortaleza ante la adversidad. A pesar de los esfuerzos por superar los desafíos económicos, los padres de la niña se enfrentaron a una adversidad aún más grande, la grave enfermedad de la madre, que demandaba atención médica costosa y constante. Esto agotó aún más los escasos recursos financieros de la familia. A medida que la enfermedad avanzaba, la madre se volvía cada vez más dependiente de la ayuda de los demás, incrementando la carga sobre el padre y la niña. A pesar de la difícil situación, la familia permanecía unida y luchaba por seguir adelante. La niña se convirtió en un motor de inspiración, entregándose tanto en la escuela como en las tareas domésticas. El padre redobló sus esfuerzos por encontrar un empleo mejor, buscando ingresos suficientes para cubrir los gastos médicos de la madre. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la salud de la madre continuó deteriorándose y la situación económica empeoró. Los padres se enfrentaron a la dolorosa realidad de que no podrían afrontar a pesar de la asistencia y el apoyo de amigos y familiares, la salud de la madre continuaba debilitándose, y cada día era un desafío tanto para ella como para su familia. La niña, quien había sido un gran apoyo durante todo este proceso, mantenía la esperanza de que su madre se recuperara, aunque lamentablemente su salud no mejoraba. Finalmente, llegó el día en que la madre falleció, dejando un gran vacío en el corazón de la familia. La niña y su padre quedaron sumidos en la tristeza y la pérdida, encontrando consuelo mutuo en medio de su dolor. A pesar de la adversidad y la pérdida, la familia halló una manera de honrar la memoria de la madre. Recordaron los momentos felices que habían compartido y se aferraron a esos recuerdos para seguir adelante. La niña comprendió que la vida podía ser dura y dolorosa, pero también aprendió que la unidad y el amor de su familia podían ayudar a superar cualquier obstáculo. Tras el fallecimiento de su esposa, el padre de la niña se encontró en una situación difícil. La tristeza y el dolor por la pérdida de su amada lo habían dejado sin fuerzas para enfrentar la vida cotidiana.
A medida que pasaban los días, su tristeza se convirtió en un profundo dolor, y su comportamiento comenzó a cambiar. Descuidó su trabajo y sus responsabilidades familiares. Un día, sin previo aviso, el padre decidió abandonar el hogar. Le resultaba demasiado doloroso permanecer en la casa que había compartido con su esposa, y necesitaba un cambio. La niña, que todavía era una escolar y no podía cuidarse sola, fue entregada temporalmente a una vecina cercana que se ofreció a cuidarla. La niña se encontraba triste y confundida por la partida de su padre, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar y superar su dolor. La vecina se esforzó por proporcionarle un hogar amoroso y acogedor, y poco a poco la niña comenzó a adaptarse a su nueva vida. A pesar de la esperanza que mantuvo la niña durante mucho tiempo, su padre nunca regresó a casa. Con el tiempo, la niña tuvo que aceptar que su familia nunca volvería a ser la misma. A pesar de ello, nunca perdió la esperanza de que su padre regresara y de que su familia pudiera reunirse nuevamente. La vecina que cuidaba de ella se convirtió en una figura materna para la niña, brindándole amor, apoyo y orientación en los momentos difíciles. A medida que la niña crecía, también aprendía a enfrentar las adversidades de la vida y a superarlas con valentía y determinación. La niña llevaba siempre consigo los recuerdos de su infancia y de su familia. Aunque su padre nunca regresó, ella sabía que su amor y su legado perdurarían en su corazón para siempre. Su infancia había dejado una marca indeleble en su ser, como si cada experiencia, cada persona y cada lugar hubiesen sido cuidadosamente grabados en su corazón y en su mente. La niña había crecido sin la presencia de sus padres, pero con la certeza de que su amor y su guía siempre habían estado presentes en cada momento de su vida. A medida que el tiempo avanzaba, las adversidades no dejaron de aparecer, pero ella había aprendido a enfrentarlas con la fuerza. El camino no siempre fue fácil. Hubo momentos de soledad, tristeza y miedo, pero la niña se aferró a la fe y al amor que su familia le había enseñado. Encontró la manera de canalizar su dolor y sus inquietudes a través del arte, y sus pinturas y dibujos se convirtieron en una ventana hacia su alma, donde se reflejaban sus sentimientos más profundos. La niña caminaba por las calles de Baltara, sumida en sus pensamientos. De repente, una ráfaga de viento la tomó por sorpresa, levantando su falda y despeinando su cabello. La niña rió, dejando escapar un grito de alegría. Fue entonces cuando notó que su cartera había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo iba a volver a casa sin su cartera? Había perdido todo su dinero y sus pertenencias más valiosas. La niña comenzó a buscar desesperadamente su cartera por las calles de Baltara, preguntando a los transeúntes si la habían visto. Pero nadie parecía haberla encontrado. Con el corazón en un puño, la niña decidió volver a casa y contarle a su vecina lo sucedido. Al llegar a la casa de la vecina, la niña se encontró con un escenario inesperado. La vecina estaba llorando, rodeada por varios vecinos. Al acercarse, la niña descubrió que la vecina había sufrido un robo en su hogar. La niña sintió una punzada de tristeza y rabia. ¿Cómo podía haber tanta maldad en el mundo? De repente, la figura encapuchada se perdió en el bosque de Baltara. Pero entonces, algo cambió en la niña. Sintió una especie de chispa en su interior, una determinación de ayudar a la vecina en lo que fuera necesario. Sin pensarlo dos veces, ofreció su ayuda para limpiar y reparar las cosas rotas. El viento soplaba fuerte y las olas del mar golpeaban con fuerza la costa. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, presagiando la llegada de una gran tormenta que amenazaba con convertirse en un huracán de categoría mayor. La población de Baltara se preparaba para lo peor. Las autoridades ordenaban la evacuación de las zonas más vulnerables y los habitantes se apresuraban a proteger sus hogares. En medio de este caos, la niña se encontraba reparando cosas rotas en la casa de su vecina. A pesar del ruido ensordecedor del viento y la lluvia, ella seguía enfocada en su tarea. Con un martillo en la mano, clavaba un trozo de madera en la puerta, asegurándose de que no se abriera con la fuerza del viento. De repente, un fuerte golpe sacudió la casa. La niña se asustó y corrió a la ventana para ver lo que había pasado. Una de las ramas del árbol que estaba en el jardín de la vecina había caído sobre el techo de la casa, causando un gran agujero. La vecina estaba aterrada y no sabía qué hacer. La niña, sin pensarlo dos veces, se ofreció a subir al techo y tapar el agujero con algunas láminas de metal que encontró en el garaje. Con habilidad y determinación, se las arregló para colocar las láminas en su lugar.
El viento soplaba con tanta fuerza que la niña se aferraba con todo